88 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El acta de la sesión número 87 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. La abogada secretaria dará cuenta de la cuenta. Presidente, no, hoy día no hay cuenta en esta sesión. Perfecto. Esta sesión tiene por objeto continuar con la votación en particular del proyecto en segundo trámite constitucional sobre nueva ley de copropiedad inmobiliaria, boletín 11.540-14, con urgencia calificada de suma. Ofrezco la palabra. ¿Esperamos o Gonzalo me dice que tiene problemas para entrar, que no le abre Zoom. quién no ha dicho eso esta semana? Yo no tengo cómo ayudarlo. Bueno, pero estamos bien de tiempo, son las 3:05, así que podemos Tomémonos esperar, unos minutos, presidente, tomémonos unos podemos minutos. esperar. Eso. Vuelvo a preguntar por el audio del diputado de ella. Esperemos que pueda resolverlo. Tenemos tiempo. Buenas tardes, diputado Olivera. Buenas tardes, diputado Cast. No tienen audio, presidente. El diputado Cast va a animar la comisión hoy día porque vamos a ver puras indicaciones de él, según mis cálculos. Presidente. ¿Cómo están? Muy bien, diputado. ¿Se le escucha mal al diputado Cast? ¿Es mi internet o es el de él? No es él. Es él. Diputado Cast, le advierto de antemano que está con mal internet, para que vea si lo puede arreglar, porque le va a tocar defender sus indicaciones, así que... Pero no se le ¿Cómo escuchó está lo que ahí? dijo ¿Se escucha recién. mejor? Ahí se escucha bien. Está mejor. Bien. A ver, Ahí cuenta hasta 5. lo voy a corregir. No, saludar a todos, a usted, presidente, a todos los presentes. Ahora sí se escucha. Vamos a intentar no extender el debate más allá de lo necesario. Ya, ¿y tenemos el comparado para mostrarlo en cámara o todavía no estamos en condiciones? Sí. Nicolás lo tienes, es que ellos lo van a mostrar. Nicolás lo tienes, no tú, ¿No? No, yo no lo tengo, lo debe tener Gonzalo. lo tiene. Ahí está entró Gonzalo. Que dijeron que venía en camino, pero está en su casa. Está sin audio, Gonzalo. Aló, perdón, no sé qué le pasa a mi computador. Me conecté por el celular, pero voy a seguir intentando por el computador. Disculpen vamos a oficiar al ministro Ward para que haya un recambio de computadores en el ministerio. Es que ha tenido mucho trabajo este computador, pero no, vamos a solucionarlo. Pero por mientras estoy aquí, y no sé, Nicolás podría quizás compartir la pantalla y yo voy siguiendo por acá, voy a tratar de... Dijo que no lo tenía. Reenvíame Pero el comparado. No me ha empezado, así que compartir pantalla y vamos con las indicaciones. Te lo reenvío, Nico. Porfa. Ya voy.
Ya. Bueno, el comparado que envió, o sea, que preparó la Secretaría de la Comisión, actualizado, en el que ya constan qué artículos están aprobados y cuáles están pendientes porque tienen alguna indicación. ¿Ya? Como vimos en la última sesión, terminamos de ver el articulado completo, incluido la modificación a la Ley General de Urbanismo y Construcción en tema del plan de emergencia, y tendríamos que retomar ahora el artículo primero, presidente, que quedaron pendientes, el primero y el segundo. Y de ahí creo que nos pasamos al cuarto, señor micrófono. ¿Te llegó, Nico? No todavía. Yo no lo puedo compartir, presidente, pero si yo lo comparto, los dejo de ver a ustedes. ¿Sí? Bueno, Sí. pero claro. Y no puedo dejar de verlos porque después para la votación... No puede. No puedo. puede, porque después para cuando tome la votación... La Maca tampoco puede compartirlo porque tenemos... Es un usuario para las dos. O Claudia, ¿tú me lo podrías enviar a mi correo? Sí. Eso. A ver, la Evelyn que está por ahí de estar escuchando. Evelyn, envíaselo tú. ¿Cuál es tu correo? Nicolás. Lo acaban de enviar por WhatsApp, ngalvesi@mimbo.cl. ¿Lo mandaste a mí? Sí, por WhatsApp. Ya, gracias. Yo se lo reenvío a la Evelyn. Si quieren, bueno, por mientras puedo ir, ahora estoy reiniciando el computador, entonces no puedo verlo el comparado, pero Pero haz algo. Po. Sí, no, por eso, es que puedo ir explicando el artículo primero. El artículo primero lo que busca es tener un artículo introductorio del régimen de copropiedad que parta definiendo qué es el régimen de copropiedad. La ley vigente no tiene una definición sobre el régimen de copropiedad, sino que tiene directamente definiciones de qué es lo que es un condominio tipo A y un condominio tipo B. Pero es una definición de tipologías de condominio, no del régimen en sí. ¿Ya? Entonces, lo primero que parte haciendo la ley es decir, bueno, el régimen de copropiedad es un régimen en el que convive la propiedad individual sobre una determinada unidad con una propiedad en común respecto de determinados bienes. Esa es la razón de ser del régimen de copropiedad. Soy propietario exclusivo de algo y al mismo tiempo soy propietario en comunidad de ciertos bienes, ¿ya? Que requieren de cierta administración, etc. Ese es el régimen de copropiedad inmobiliaria. Parte definiendo eso y después tiene una serie de numerales del artículo primero que buscan ir precisando ciertas cosas del tipo del emplazamiento de donde puede aplicarse este régimen, y ahí de hecho hay indicaciones relacionadas con si pueden acogerse a este régimen las parcelaciones rurales, por ejemplo, que fue un tema que se discutió bastante en el primer trámite y que el diputado Pablo Cas tiene una indicación y que lo mencionó en alguna de las sesiones respecto de que sí se puedan acoger por lo menos a determinados capítulos de la ley. Entonces algo que deberíamos discutir hoy. También en ese artículo hay una mención en la última letra sobre los proyectos que son por etapas, ¿ya? Especialmente aquellos que son por etapas, en los cuales cuando ya se desarrolla la primera etapa y se empiezan a vender unidades, lo que pasa ahí es que se genera una copropiedad sobre el suelo también, porque soy copropietario del terreno en el que está emplazado el condominio, ¿ya? Entonces las sucesivas etapas se genera un conflicto respecto del desarrollo de las etapas siguientes, ¿ya? Así que se pueden seguir desarrollando o no, si es que hay que pedir algún permiso, entonces eso queda resguardado ahí en ese artículo. Eso en línea general el artículo primero. El artículo segundo tiene definiciones que son prácticamente las mismas que están en la ley vigente. Se agregan algunas pocas, pero las podemos ir viendo ahí. Creo que no hay mayor innovación. Nico, ¿te llegó el No, de archivo? hecho, Claudia, te mandé mi correo personal ahora porque no me ha llegado. Chuta. Yo te mandé igual el archivo. Estamos con algún Pero problema. esperemos 2 minutos. Sí. Que Gonzalo puede que sea un problema en el servidor de nosotros. Entonces, por eso le mandé mi correo personal a la Claudia. Eso puede ser. Ahí está, porque yo te lo Esperemos 2 mandé. minutos.
¿Ya? Ok. Yo, diputado, presente, voy a apagar mi video porque voy a tratar de enviárselo por Sí, correo por desde supuesto. acá del celular, ¿ok? Eh, ¿a qué mail habría que enviarlo? Para ver si lo podemos enviar también. Diputado Cast, a mí, Nicolás, Nicolás.galvez, ya. @live.cl, live.cl. Ya te lo envió la Evelyn, me dijo. Live, Sí, live.cl. sí. Ya, ahí también fue enviado. Y te lo mandé por WhatsApp también, Nico. Ah, ya. Aquí lo tengo ya lo tengo. Ya, voy a compartir la pantalla ahora. ¿Se ve ahí, diputado, no? Muy bien. Sí. Súper. Ya. Presidente, Por favor, ¿retomo? continúe. Muchas gracias. Bueno, aquí, como les explicaba, ya hemos visto que la ley se reestructuró en varios títulos. Este sería un título primero donde se explique cuál es el régimen de copropiedad inmobiliaria, con un párrafo primero sobre la naturaleza jurídica y clasificación de los condominios, y con esta primera definición que establezca que, en el artículo primero, el régimen jurídico de copropiedad inmobiliaria corresponde a una forma especial de dominio sobre las distintas unidades en que se divide un inmueble, que atribuye a sus titulares un derecho de propiedad exclusivo sobre tales unidades y un derecho de dominio común respecto a los bienes comunes. Simplemente que quede establecido ahí el objeto del régimen de copropiedad. Después, en una primera letra A, bienes que configuran un condominio. Esto aquí va recogiendo cosas que están en la ley vigente, pero las sistematiza. Señala los proyectos acogidos al régimen de copropiedad inmobiliaria se denominan condominios y corresponden a edificaciones y o terrenos en los que coexisten. Letra A, bienes de dominio exclusivo correspondientes a unidades susceptibles de independencia funcional y de atribución a diferentes propietarios, tales como viviendas, oficinas, locales comerciales, bodegas, estacionamientos, recintos industriales o sitios urbanizados. Y letra B, bienes de dominio común necesarios para la existencia, seguridad, conservación, creo que dice, seguridad, conservación y funcionamiento del condominio, permitiendo el uso y disfrute adecuado de quienes ocupan las unidades, tales como el terreno en que se emplazan las edificaciones, circulaciones o áreas verdes, los elementos constructivos, estructurales, horizontales y verticales, como muros, fachadas, losas y techumbres, las redes e instalaciones de servicios básicos, los bienes destinados al servicio, recreación y esparcimiento, o los bienes necesarios para el desempeño de funciones por parte del personal contratado, entre otros, incluidos aquellos bienes comunes que pueden ser asignados en uso y goce exclusivo a ciertas unidades. Nico, ¿puedes seguir tú con la letra B? Que voy a tratar de conectarme en el computador. Por favor. Viene letra B, emplazamiento de los condominios. Los condominios pueden estar emplazados en el área urbana y excepcionalmente en el área rural cuando se trate de proyectos de viviendas cuya construcción haya sido autorizada previamente conforme al artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. En ambos casos, se requerirá además cumplir con las exigencias urbanas y de construcción y demás requisitos establecidos en esta ley para la constitución del régimen de copropiedad. Los predios rústicos divididos o subdivididos conforme al decreto ley 3516 del Ministerio de Agricultura de 1980, no podrán acogerse al régimen de copropiedad regulado en la presente ley. Letra C. Nico, sorry, te puedo interrumpir. Es que, Sí. presidente, no sé si, porque este es un tema en sí mismo, antes de pasar al otro, el tema del emplazamiento de los condominios, y el diputado Cast tiene aquí una indicación que Es el apunta. momento. Claro, Es yo el- creo que es es mejor el momento. que lo Sí. discutamos ahora antes de pasar a la otra letra. Ya, pues. Diputado Cast. Muy bien. Gracias, presidente. ¿Se escucha bien? Sí. Sí. Bueno, a ver, lo primero que quiero contextualizar que esta indicación que hemos presentado junto al diputado Jarpa y que por supuesto viene de una reflexión
larga y de una discusión histórica que ha habido en Chile respecto a la posibilidad que se regulen la convivencia y el funcionamiento de lugares de asentamientos de personas, de viviendas o de incluso de parcelaciones que tienen un giro rural, en donde comparten ciertas cosas. Y bueno, existen muchas realidades distintas. Hay parcelaciones que se componen de predios grandes, otras de parcelas directamente de 5.000 metros, que hay muchas en Chile. Y también hay una serie de situaciones que se encuentran en una situación intermedia, que se encuentran en un esquema intermedio, por ejemplo, zonas de extensión urbana, que las cuales están con ciertas condiciones, en la zona metropolitana, sobre todo en la provincia de Chacabuco y en otras, existen estas áreas que están como en un limbo, es decir, no están consideradas dentro del área urbana, tienen urbanizaciones, fueron ejecutadas con normas anteriores, y que no tienen ninguna posibilidad a la comunidad que comparte estas cosas comunes, comparte un acceso, comparte un funcionamiento para sacar su basura, comparte muchas veces el agua potable que se genera a partir de una coordinación espontánea entre los habitantes, y que no tienen ninguna posibilidad de poner ciertas reglas del juego, tanto para el comportamiento de los vecinos, tanto para definir una convivencia un poquito más armónica, como para hacerse cargo de estas cosas que son bastante básicas, esenciales, como lo mencionaba, cómo financiar un sistema de agua potable común, un acceso, una solución para la basura, iluminación de los accesos comunes, etcétera. Entonces, históricamente, la ley de copropiedad inmobiliaria ha excluido a todas estas realidades rurales de poder ponerse de acuerdo espontáneamente, es decir, con el consentimiento de todos los vecinos, para que tenga un peso legal aquellos acuerdos que se tomen. Entonces, en ese contexto, y es una realidad que por lo menos lo que representamos a distritos rurales, y yo también, me tocó también en mi vida de arquitecto trabajar en ciertas realidades de ese tipo, lamentablemente los vecinos no tienen cómo acogerse a estas reglas del juego que, como está insinuado en esta indicación, acogerse a ciertos artículos de la ley de copropiedad inmobiliaria, ¿ya? Que son, como les decía, la mantención de estos temas comunes. Entonces, en la discusión que se dio en el Senado, se llegó a la conclusión radicalmente opuesta a la que estoy planteando yo, y que expresamente se dejó dicho que no se podían acoger ningún predio que no estuviera dentro del área urbana y que no estuviera urbanizado, por ende. Y es el debate que yo al menos me interesaba extender acá en la comisión, para que podamos ver si es que les parece a bien buscar una solución para estos grupos de asentamientos que están en la ruralidad y que no tienen posibilidad de tener reglas del juego comunes para poder enfrentar esto. El gran argumento que se ha dado para oponerse a esto es que es una puerta que se abre a urbanizaciones irregulares, ¿ya? Es decir, que esto se puede prestar para hacer asentamientos que por supuesto no se emplacen en el área urbana, y esto fomentaría, digamos, la informalidad en las parcelaciones. Pero quiero decir que esto, o sea, es un argumento válido, es decir, esto permitiría que haya un bien mayor, es decir, un beneficio, una posibilidad, una mejora en la realidad de convivencia de condominios rurales, pero en mi opinión el camino para cerrar esas puertas, digamos, o esos incentivos, tienen que estar en términos de la ley, en términos de que la subdivisión, mejorar la fiscalización, que las municipalidades cuenten con los recursos para fiscalizar eso, que los conservadores de bienes raíces pongan las trabas correspondientes cuando alguien quiera hacer una urbanización irregular, etcétera, pero no a través de esta herramienta de imposibilitar el hecho de que ciertos grupos de personas que conviven en esta realidad rural, como les digo, de una forma consentida, de una forma de asociación espontánea, no puedan hacerlo bajo ninguna circunstancia. Entonces, por eso que hemos, conversándolo con el diputado Jarpa, esto me parece que es algo que hay que recoger, es una realidad de muchas
familias y gente que vive en la ruralidad y que, por supuesto, queda excluida de esta posibilidad de acordar reglas comunes. La diputada Castillo, presidente, está pidiendo la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, a mí me parece que en general cuando se establecen normas tan estrictas que no caben a la posibilidad de ver situaciones que son especiales, sobre todo aquí que estamos hablando de viviendas, no me parece tan recomendable. Lo que sí, dentro de la indicación del diputado Kast, que él habla de una excepcionalidad, cuidado con su WhatsApp, Pero estaba cerrando el pago. Que habla de una excepcionalidad, pero tampoco que esa excepcionalidad no se transforme tampoco en la regla general. Porque si bien yo sé que es cierto, hay muchos casos donde la realidad supera lo que puede tener la rigidez de la norma, sí también hay muchos casos en que se utilizan estas subdivisiones irregulares para parcelas de agrado o casas de veraneo, y creo que en ese caso no sería bueno acoger a copropiedad. Sí me pongo en otras situaciones, sobre todo donde personas por pobreza finalmente terminan ocupando o subdividiendo terrenos de manera más bien irregular, a veces incluso dentro del contexto de las mismas familias. Pasa. Entonces creo que si bien estoy de acuerdo con flexibilizar esta norma para ciertos casos que puedan ser excepcionales, tampoco tampoco lo dejemos tan abierto para que la excepción se termine transformando en la regla general. Presidente, el diputado Urrutia y el diputado Jarpa. Por favor, en ese orden. Y después el diputado Kast. Hola, buenas tardes a todos. Yo creo que la intención de esta indicación es buena, porque de hecho existen predios rústicos, incluso viviendas sociales que han sido subdivididas dentro de la área rural de una comuna y que tampoco podrían constituirse como copropiedad. Por lo tanto, creo que es bueno, pero hay que hacer una diferencia a propósito de lo que dijo la diputada Castillo. Una cosa muy distinta es subdividir un predio rústico a través del decreto ley 3.516, que es absolutamente legal, que son parcelas de 5.000 metros, que cumplen con toda la norma. ¿Qué otra cosa? Que dentro de esas parcelas de 5.000 metros, subdivididas a través del decreto ley 3.516, se vendan derechos, se construye una población, y dentro de esa población se autoriza a funcionar un condominio. No sé si me explico, pero son cosas distintas. Un condominio de parcelas de 5.000 metros subdivididas por el decreto 3.516, o sea, cumpliendo con toda la normativa, el artículo 55 y todo lo que a mí me parece perfectamente legítimo. Y lo apruebo, y estoy de acuerdo. Distinto es, y yo creo que ahí habría que precisar y aclarar, es que una vez subdivididas esas parcelas, a algún caballero, dueño o propietario de esas parcelas, se le ocurra vender derechos. Derechos sobre esa parcela de 5.000 y después se les autorice a formar un condominio. En la práctica lo hacen. Pero mi duda, yo sé que esta no es la norma para definirlo, pero abriría una puerta o una ventana para que muchos de esos parcelas que han sido subdivididas primero por el 3.516 y después por la venta de derechos, se acojan a esta norma. Ahora, entonces ahí es donde creo que hay que precisar la indicación. Creo que es una buena indicación, pero hay que precisarla y saber y acotarla a quién queremos apoyar con esta norma. Eso, presidente. Y el diputado Jarpa. Diputado, tiene que usted dar Usted tiene que dar su audio del computador. Ahí sí. Ay, ahora parece que se cayó. El diputado Kast está pidiendo la palabra también.
Dame el micrófono. Necesito el micrófono. Ahí está el micrófono. Ahí lo tiene habilitado, diputado Carlos Abel. Listo, gracias. Ya. En el mismo sentido, me alegro que el diputado Urrutia lo haya entendido cuál es la intención con el diputado Kass, porque efectivamente tenemos muchos casos de parcelas que forman el mismo condominio que están en el sector rural. Así que es el motivo y por eso que yo acompañé al diputado Kass en esta indicación, porque me parece que hay una situación que efectivamente hoy día muchos condominios que están en el sector rural y que deberían tener la posibilidad de acogerse a esta situación. Esa es la razón de haber acompañado al diputado Kass. Gracias. Presidente. Sí. Me alegro que se haya hecho el comentario por parte de la diputada Castillo y del diputado Urrutia. Sin duda que acá no puede esto significar una flexibilización en gente que quiere, a través de estos mecanismos, consolidar o sortear las normas urbanísticas que se exigen, por supuesto, a cualquier asentamiento y que tengan que cumplir con el espíritu y con el fondo de la ley. Y por lo mismo, si ustedes se fijan en la indicación que nosotros hacemos, se hace alusión a las normas definidas en el artículo 103, que está en la página 100, tendríamos que bajar bastante para poder llegar a la explicación, pero ahí en la alusión que se hace justamente en esta indicación respecto al artículo 103, se especifica todas las condiciones que tiene que cumplir una parcelación rural que se tiene que acoger a esto, solamente en aquellas materias que puedan ser posible hacerlo, y que van a tener, por supuesto, el filtro de los directores de obra, y está todo debidamente explicado en otra indicación complementaria a esta, en donde se cumple a fondo en la totalidad de lo que mencionaba el diputado Urrutia. Acá no podemos abrir la puerta a los condominios brujos, ni mucho menos, a los loteos brujos, y por tanto los invito a que la lean, porque creo que ahí podemos efectivamente acotar incluso más de lo que ya está acotado, y ese debate espero que lo demos cuando lleguemos a este complemento de esta indicación que hemos presentado con el diputado Hartmann. Perdón, y sí es importante explicar que el espíritu, o sea, el tronco, la base del complemento de esta indicación está alusión directa al decreto de ley número 3.516 de 1980 referido a la subdivisión de predios rústicos. Es decir, se tienen que cumplir todas las reglas para que eso pueda ocurrir. ¿Ah? No se está saltando ninguna norma en ese sentido. Diputado Urrutia. No lo escucho. Espéreme, diputado. ¿Puede dar usted eso? Ahí. Sí. Lo que pasa es que el artículo 103 que mostraron en pantalla es un nuevo artículo 103. Sí. Porque el diputado Kass hace una nueva indicación y propone en la tercera columna, un nuevo artículo 103 en reemplazo del que hay. Entonces, no hay ninguno ahora, diputado. Perdone que lo interrumpa. ¿Cómo? Ahora no hay ningún 103. Es un nuevo. Es un nuevo, no es sustituir uno. 103. Entonces está haciendo referencia a esa indicación que tendríamos que aprobar primero, entonces. Porque se hace... O en conjunto. O en conjunto, porque si está haciendo referencia a ese artículo, hay que votar primero el artículo y después la indicación. O sea, esta indicación es por la otra. Presidente, ¿y podremos revisar el 103? Si le damos una discusión. Está en pantalla. No, pero que lo podamos sí. revisar en el sentido más amplio de la palabra. Si quieres lo leo. Y que está silenciado el presidente, parece. Perdón, sí. Gracias. Sí, presidente, disculpe, no me había dado cuenta. No se preocupe, continúe nomás. Lo hace regio. Que lo hace muy bien Claudia sin presidente. Sobre toda la palabra
Párate, por favor. Qué cariño que hay ahí, ¿ah? ¿Quiere hablar de eso? No, pero tiene sentido, presidente, tiene Háganos- sentido lo que dice háganos el... indicación, diputado. No sé si quiere, leemos el artículo 103, presidente. Yo creo que léalo, para que podamos verlo en conjunto. Lo pones en la pantalla igual. Sí, está puesto, ¿no? ¿No lo ven? Está a la mitad, La primera Ah. parte. Sí, está hasta la palabra normativa. ya, lo leo. Ya léelo, Gonzalo. Me parece que tiene bastante sentido leerlo en conjunto para entender todo esto y discutirlo una sola vez. De hecho, el encabezado lo deja mucho más claro porque habla de los conjuntos de parcelaciones rurales. Entonces, es el conjunto el que se puede acoger a copropiedad, no que dentro de ese conjunto una parcela pueda a su vez hacer otra copropiedad. ¿Ya? Que es la interpretación que decía el diputado Urrutia que hay que evitar y que yo comparto que se cuidadoso con eso. Pero también comparto la idea del diputado Kast de que aquí hay una realidad de parcelaciones rurales que con este artículo se le permitiría acogerse a este procedimiento o a esta ley y poder tener un régimen para adoptar acuerdos y para poder resolver la vida en común. En cuanto al incentivo, antes de leerlo, en cuanto al incentivo de que esto podría generar nuevas parcelaciones, ojo que el decreto ley 3516 ya tiene restricciones y una de las principales restricciones es que no aplica en el área de los planes reguladores intercomunales de Valparaíso, Concepción y Santiago. Y eso implica una buena cantidad de superficie que ya no puede acogerse al 3516. No significa que en ese lugar no se hayan hecho, se hicieron muchísimas, pero a medida que fue creciendo, por ejemplo, el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, cada vez que crecía el Plan Regulador Metropolitano de Santiago iba anulando la aplicación del decreto ley 3516. Lo mismo con Valparaíso, lo mismo con Concepción. Por lo tanto, el 3516 queda en otros sectores del país como una posibilidad, pero que tiene que dar cumplimiento a las exigencias de esa ley. Y una vez que se dé cumplimiento a esas exigencias, se reconocería esta posibilidad de que ese conjunto de parcelas pueda acogerse en estas condiciones especiales a la ley. Lo leo. Artículo 103. Los conjuntos de parcelaciones rurales con servidumbres o que administren bienes y o servicios comunes podrán acogerse al párrafo segundo del título primero y a los títulos segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, octavo, decimotercero y decimocuarto de la presente ley en todo aquello que no sea contrario a la naturaleza misma de dichos conjuntos, debiendo en todo caso cumplir siempre con la normativa urbanística que los regula, contenida en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y en el Decreto Ley 3516 de 1980 referido a la subdivisión de predios rústicos. Corresponderá a los directores de obras municipales extender el certificado que los declare acogidos al régimen de copropiedad inmobiliaria en aquellas materias permitidas por la ley, verificando previamente el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior, haciendo constar en el certificado la fecha y la notaría en que se redujo a escritura pública el primer reglamento de copropiedad y la foja y el número de su inscripción en el registro de hipotecas y gravámenes del conservador de bienes raíces. Los planos de un conjunto de parcelaciones rurales deberán singularizar claramente cada una de las unidades en que se divide, los sectores en el caso a que se refiere el artículo 38 y los bienes de dominio común. Estos planos deberán contar con la aprobación del director de obras municipales y se archivarán en una sección especial del registro de propiedad del conservador de bienes raíces respectivo, en estricto orden numérico, conjuntamente con el certificado a que se refiere el inciso anterior. Creo que ahí termino. Lo leí, no sé, presidente, yo lo cumplí con leerlo, pero es una indicación Sí. del diputado Kast, no sé si... Diputado Kast tiene la palabra, de hecho. Tiene la palabra pedida. Sí, no, ya había explicado un poco el espíritu de esto a lo cual alude, que es justamente lo que mencionaba el diputado Urrutia y la diputada Castillo, en el sentido que esto no pueda generar ninguna excepción ni ninguna saltarse ninguna de las etapas que tienen que estar reguladas, por supuesto, que están ya reguladas por la ley general, la ordenanza general y las leyes que la complementan, en el sentido de volver a subdividir, de incorporar esto dentro de una sola parcela, ni ninguna de las malas prácticas que se están generando. Entonces, sin duda, el volumen de brujo. Diputado Kast, ¿les parece a la comisión que pasemos a votar las indicaciones que vamos viendo? Entiendo que el diputado Urrutia levantó la mano que quiere intervenir. Ah, no lo veo, disculpe, diputado Urrutia. ¿Pueden retroceder Voy. A la página anterior. al encabezado de la Ahí. página anterior? Sí. Ahí hace una referencia los diputados Kasich y Jarpa. Dice,
pues le ponen un apellido. Los conjuntos de parcelaciones rurales con servidumbres. Yo me imagino que esa incorporación, porque no es cualquier conjunto de parcelaciones rurales, son solo aquellos que tienen Espere, servidumbres. diputado Urrutia, ¿Sí? ¿estamos todos viendo donde usted está leyendo? En la página 100, al comienzo, artículo 103. Ya, los conjuntos de parcelaciones rurales con servidumbre, ya, perfecto. Ahí, ahora, en primer lugar, decir que estamos todos de acuerdo. Por lo que he escuchado, estamos todos de acuerdo en que es necesario legislar sobre esta materia, que hay en la práctica condominios de parcelas de 5.000 metros cuadrados que no se pueden acoger a la ley, y por otro lado estamos todos de acuerdo en que esto no se utilice para aquellas subdivisiones de hecho que se han hecho vía irregulares, vía la venta de derechos. En eso estamos todos de acuerdo. Y entendiendo que el artículo 103, que no lo había leído en su integridad, me parece que contempla todos los requisitos necesarios, la salvaguarda para que no se le aplique esto a una venta de derechos de una parcela ya subdividida por el 3.516. Y ahí mismo me gustaría que el diputado acá se explicara por qué le pone el apellido con servidumbre. Yo entiendo, quiero entender que él va hacia que en muchos de estos conjuntos de parcelas existen vialidades para poder acceder, y esas se ha constituido una servidumbre previa. Pero también hay casos en que no hay servidumbre, se hacen de hecho. Entonces, no sé si es necesario incorporarlo o no. No sé qué opina Gonzalo y el autor, que nos explique. Diputado Cast, tiene la palabra en sí, caso que quiera, o se la pasamos al Ejecutivo. Dele nomás. No, yo quería explicar solo una cosa. Lo que pasa es que, efectivamente, como dice usted, diputado Urrutia, hay muchos casos en donde no están constituidos ni enunciados estas áreas comunes como áreas comunes. ¿Se fija? Están definidas simplemente como servidumbre. Y son servidumbres que son funcionales y son derechos que pueden utilizar todos los miembros del condominio. Entonces, sin que estén enunciados expresamente como áreas comunes, se utilizan como tal. Y esta gente busca que puedan regularse de común acuerdo entre todos. Entonces, las servidumbres pueden ser, como dice usted, servidumbres explícitas o servidumbres informales. Bueno, pero aquí ¿Por qué me trata de usted, hombre? Bueno, pero usted es diputado, pues, así como usted también me trata a mí. Así están las relaciones. Para que vea usted. Con mucho cariño y respeto, diputado Urrutia. Oiga, no, pero me refiero a eso, a que hay... Es lo que hoy día existe en muchas realidades, por lo tanto creo que era importante considerarlo, independiente de que no esté definido como un área común. Sí, yo entiendo, presidente, entiendo que apunta a lo mismo, que muchas de estas parcelaciones, efectivamente, la vialidad no tiene la denominación bien común, porque precisamente no están acogidos a copropiedad, porque no tienen esa denominación. ¿Y qué pasa? Que son finalmente servidumbres recíprocas entre todos los lotes, que si uno ve el plano de loteo, aparece como que todos los lotes colindan unos con otros, pero que tienen entre medio unas servidumbres que se dan recíprocamente. Entonces entiendo que en ese supuesto se pone el diputado Cast y dice, mire, esto es una parcelación que no tiene en estricto rigor un bien común, sino que tiene esta servidumbre. Probablemente al acogerse a la ley de copropiedad, lo que tendrían que hacer es considerar eso, bueno, no podrían considerarlo como un bien común porque tendrían que... que dejarían de ser propietarios de ese pedazo. Claro. O propietarios exclusivos de ese pedazo. Tendrían que reconocer esa servidumbre como una servidumbre común, que se administra con la toma de decisiones que se acuerden en las asambleas, etcétera. Pero no dejaría de ser una servidumbre, pero quedaría consagrada como una servidumbre en el plano, etcétera. Entonces se podría formalizar algo que quizás es una servidumbre voluntaria que no ha tenido una formalización más clara. Creo que es pertinente que diga con servidumbre, creo que ayuda. No es que sea un requisito que si no tienen servidumbre no puedan acogerse, porque también podrían tener bienes y o servicios comunes, por ejemplo, que quedaron como un bien del loteador o del que hizo esa parcelación y que no se enajenaron finalmente a nadie y que quedaron como un resto, digamos, y que quedaron como un bien común. Eso es lo que pasa habitualmente, Gonzalo, que se venden las parcelas y nunca se constituye la servidumbre. Yo te diría que me atrevo a afirmar que en la mayoría de los casos nunca se constituyó la servidumbre.
Entonces sí, tal como está el redactado, yo creo que se establece como un requisito, porque se dice de parcelaciones rurales con servidumbre O, que administren bienes y o servicios comunes. Bienes comunes. ¿Cuál es el bien común en ese caso? La o vía sea, de siempre, acceso. La vía de no, acceso. siempre, claro, no, para que haya un afán de constituirse como una agrupación que va a administrar algo en común, tiene que haber un bien común. En este caso, ya sea un portón, puede ser un pozo de agua, puede ser un camino, no sé. O sea, si no, no tiene mucho sentido regular algo si no hay nada en común. Pero por eso Y que una pregunta, Lo más Pablo, común, lo por más eso que se común pone en este o caso- que administren bienes y servicios comunes, o tengan servidumbres o que administren algo en común. pero ¿y qué pasa si no tienen servidumbre? Si no está constituida. También se pueden acoger porque dice los conjuntos de resoluciones con servidumbre o que administren bienes y o servicios comunes. Claro, puede que lo único que quieran administrar es el pozo de agua. O el portón, o la sacada de basura. ¿Te fijas? Que son las o un guardia, seguridad en conjunto, que lo están en una caseta común. O sea, son cosas cotidianas que, como digo, no, finalmente no tienen la posibilidad de coordinar obligadamente en un afán de convivencia. Sí, quizás, no sé, propongo, Por favor. quizás genera confusión que servidumbre venga antes que todo lo demás y quizás uno puede invertir y quede más claro. Los conjuntos de parcelaciones rurales que administren bienes y o servicios comunes o en los que se contemplen servidumbres recíprocas, algo así. O ¿Gonzalo? comunes, ¿Gonzalo? un poco, ¿sí? Una pregunta, si la expresión con servidumbre no estuviera en ese párrafo, ¿eso no excluye a los que tengan servidumbre? ¿O sí? Porque en ese caso habría un bien común. Habría algo común que administrar, digamos. O sea, mi pregunta es, si sacamos la palabra con y la palabra servidumbre, ¿tiene algún impacto en el efecto que genera el artículo? Yo sé que eso no resuelve el problema, pero tengo una duda pero que quede como conjuntos que administren bienes y o servicios comunes. Claro, eso no excluye a los que tienen servidumbre, porque la servidumbre igual... Presidente, Sí, yo creo que sí. O sea, no sé si lo excluye, pero... yo lo pregunto pero genuinamente, no... Sí, no, yo lo sé. Pero hay casos en donde solamente lo que queda común, enunciado en una parcelación, son las servidumbres. Y en esa servidumbre en general se constituye el lugar donde se pone la basura, el lugar donde se pone el portón, etcétera, y no tiene la condición de un área común, no es un bien común. Entonces, por eso que esta figura creo que es complementaria, no creo que opaque a las demás. Sí puede ser algo para que quede más claro lo que sugería Gonzalo, en el sentido de que primero poner servicios comunes, bienes, y la servidumbre sea un elemento adicional, digamos, no que afecte a los otros. O sea, claro, se puede incorporar incluso como sea que contemplen o no servidumbres, que eso no es lo relevante que si lo contemplan o no, pero sea que lo contemplen, para que queden dentro, o no lo contemplen, para que no quede como un requisito, que si no tengo servidumbres no puedo acogerme. Los conjuntos de parcelaciones rurales que administren bienes y o servicios comunes, sea que contemplen o no servidumbres, podrán acogerse al párrafo segundo del título. Estoy pensando en voz alta, pero creo que con eso quedan adentro las servidumbres y no quedan como requisitos a aquellos que no tengan servidumbre. Parece que al diputado Urrutia le pareció pertinente. Esa redacción me gusta más. A ver, repítala. A ver si lo puedo repetir igual. Los conjuntos de parcelaciones rurales que administren bienes y o servicios comunes, sea que contemplen o no servidumbre, podrán acogerse. Claro. Sea que contemplen o no servidumbre, ponerlo entre comas antes de podrán acogerse. Muy bien. ¿Se puede hacer esa modificación ahí y volver a leer la primera indicación y después leer esta completa? Ese es el problema, les pido disculpas, pero el problema de no tener el comparado sobre el escritorio es que
Es que No, todos pero tenemos no. que ir juntos. Me voy al artículo primero entonces. Pero por mientras, pero por mientras alguien tiene que rayar ahí, supongo que la expresión no es rayar, pero alguien tiene que poner ahí lo que acabamos de acordar. Miren, espérenme, por favor, un minuto y voy a abrir el comparado en Word, que creo que puede ser más Claro, porque ahí fácil. lo pueden hacer modificaciones. Y lo puedo hacer ahí directamente, por último con control de cambio. Voy a dejar de compartir ese Ya. y voy a compartir el Word, creo que es más útil. Presidente, y su idea es votar y al tiro el artículo 103 o el 103 lo vamos a dejar pendiente. ¿Por qué lo dejaríamos pendiente? No, le pregunto, porque como viene más atrás, lo votamos todo al tiro. Yo creo que son complementarios. Lo ideal sería votarlo en conjunto. En conjunto. Sí, votémoslo en conjunto. Estupendo. Porque Pero es que estoy un poquito... Claro, porque los aspectos del artículo 103 que no dicen relación con la indicación tampoco lo hemos discutido. Es que el artículo 103 es un solo artículo adicional, que empieza y termina acá. No es que estemos modificando parte de otro artículo. ¿Eso era? Los conjuntos Sí. de parcelaciones rurales que administren bienes y o servicios comunes, sea que contemplen o no servidumbres, podrán acogerse al párrafo segundo del título primero. Eso. Solo que yo creo que ahí hay un punto en donde va una coma, después de servidumbre. Ah, perdón. Ah, es que parece que con el control... Ah, no, un tema visual. Sí, es coma. Ya, es coma. Porque está subrayado. Claro. Ya, podemos subir al 103 para tener Voy. absoluta claridad de lo que tendríamos que votar. Subir aquí. O sea, vamos al principio. Bueno, claro, estábamos leyendo el artículo primero, ¿ya? Régimen Sí. de copropiedad, qué bienes lo configuran, bienes de dominio exclusivo y bienes de dominio común. Ya, espera. Este Y el artículo primero no lo votamos. No lo hemos votado Ningún todavía. aspecto de él, ni lo hemos discutido. No, lo estábamos Ya, no, leyendo y pero cuando llegamos acá sí. pasamos al otro lado. Ya, no vaya tan rápido. La indicación de los diputados Cast y Jarpa es a partir de la letra B, Sí. ¿cierto? Y es una nueva letra B. A ver, baje un poquitito ahora. No, Es para reemplazar modifica el párrafo segundo de la letra B que propone el Senado. Ya, baje un poco más. Y con respecto a este artículo, no hay más innovación. Sí, hay una indicación suya que modifica, que le agrega al párrafo segundo de la letra B una frase. Es que el artículo primero tiene 4 letras mayúsculas que hacen Claro. que sean distintos temas. Entonces, Ya, si no lo hemos pero para leído. entender la discusión que hemos tenido ahora, no ha salido de la letra D. De No, la estamos letra en la B. B, estamos en la B todavía, sí. Ya, perfecto. Largo. Ya, entonces terminemos el artículo y después pasamos a votar las indicaciones. ¿Les Ok. parece? ¿O votamos? No, pero pregunto en serio. O sea, pregunto genuinamente, no argumentativamente. ¿Les parece que la mejor forma es seguir con el artículo entero y después votar las indicaciones que ya hemos discutido o ir Y de- votando las indicaciones después de que las discutimos? Presidente, Por favor, diputado Rutia. esta indicación que tenemos en pantalla, lo único que modifica Es Aunque el radicalmente- párrafo segundo de la letra es B. el inciso segundo de la letra B. Ujú. Lo que hace es permitir que se puedan acoger bajo ciertos requisitos. A mí me parece que está claro, yo lo votaría al tiro. Perfecto. Ya, claro, lo que pasa es que no hemos votado el artículo mismo. Entonces quedaría aprobado el Claro. segundo párrafo, pero no quedaría aprobado el primer párrafo, que no De tiene acuerdo. indicaciones. Presidente, ¿Me explico, diputada Rodríguez? No. Claudia. mire, presidente, lo que pasa es que primero se votan las indicaciones y al final se vota el artículo. Ya. Así es el procedimiento. Entonces tendríamos Entonces que votar. vamos a la última indicación.
Vamos a la Esta. última indicación. Votemos esta No. primero. No, Votemos primero ya, perdón. Presidente, votemos esta Sí. indicación, la que tenemos en pantalla. Ya, lo que pasa es que yo pensaba ver todas las indicaciones del artículo y después votar todas las indicaciones del artículo. No, es Pero que tiene razón, mejor debate, votación. Ya, Sí. voy a pedir la unanimidad para la indicación del diputado Cast y Jarpa que reemplaza el inciso segundo de la letra B del artículo primero, por el que se señala. ¿Todos de acuerdo? Esperen un poquito, los de allá también. ¿Está el diputado Garcés? Ya, presidente. Vamos. Vamos. ¿Y el artículo 103? No, pues, no hemos terminado. Ah, Es que, bueno, porque era vinculado a este inciso. Y no tienen aplicación para el resto de los incisos. ya, Pero bueno, entonces, como prefieran. entonces digamos. voy a pedir la unanimidad para la indicación del diputado Cast hecha al artículo 103 con la modificación que ha sido acordada por la comisión. La indicación número 40 de los diputados Cast y Jarpa. La diputada Castillo está pidiendo la palabra. Diputada Castillo. Gracias, presidente. Es que la palabra contemplen como que me hace ruido, porque encuentro que está bien, el sentido de la palabra está bien, pero es un sentido muy poco jurídico. O sea, la servidumbre es un derecho real, o sea, las servidumbres se constituyen o graban un predio, pero contemplan, creo que... Pero, o sea, no sé cómo decirlo mejor, por eso no... Yo estoy de acuerdo. O sea, que estén grabadas o no con servidumbre. Creo que eso es más correcto, porque contemplar es Sí. es muy vago. Incluso contenga, podría ser. O que esté grabada es, yo creo, lo más correcto, en términos... Sí, En que es un términos gravamen. No, jurídicos, sí. Yo creo que tiene toda la razón la diputada Castillo. O sea, que estén grabadas o no con servidumbre. O no con, faltaría el con. Sí, ahí. O sea, que estén grabadas o estén o no grabadas. Que estén o no grabadas. Que estén Sí. o no grabadas. Claro, que estén o no estén. El no tiene que ir Sí, antes del verbo. sí, ahí. O Así. sea, que estén o no grabadas con... Sí, ahí que mejor. Servidumbre, ahí sí. Ya, entonces pido la unanimidad para la indicación número 40 de los diputados Cast y Jarpa, que incorpora un nuevo artículo 103 con la modificación recientemente acordada por la comisión. Yo no veo bien a los diputados Urrutia y Bobadilla, pero entiendo que están de acuerdo, ¿no? Sí, están silenciados. Pero qué buena noticia. No, el diputado Bobadilla está en la sala. Por eso. Lo Ambos. escuché, diputado Víntera. No, se refería a Norambuena, ¿o no? El diputado Norambuena. Perdón, me refería a Norambuena, no a... Sí, una No los puedo confusión. ver ahora. Ya, ahora vamos para atrás. Y vamos a la letra C. Voy. Alguien canta. Sí. Tipos de condominios. Se distinguen dos tipos de condominios según si se atribuye dominio exclusivo sobre las unidades edificadas en un terreno común o bien sobre los sitios en que se divide un predio. Entonces aquí aparecen los condominios tipo A y tipo B. A, condominio tipo A o condominio de unidades en terreno común. Condominio en el que se atribuye dominio exclusivo sobre las unidades que forman parte de una o más edificaciones existentes o con permiso de edificación otorgado, emplazadas en un terreno de dominio común. Y B, condominio tipo B o condominio de sitios urbanizados, condominio en el que se atribuye dominio exclusivo sobre los sitios en que se divide un predio, estén edificados o no, quedando bajo el dominio común otros bienes o terrenos, como los destinados a circulaciones o áreas verdes. Estos condominios requieren la aprobación y ejecución de un permiso de urbanización, que al menos contemple las obras, redes e instalaciones necesarias para que los sitios puedan ser edificados y habilitados para su uso urbano, ya sea mediante obras de urbanización en el espacio público existente o afecto utilidad pública, u obras interiores complementarias de carácter colectivo y dominio común, de acuerdo con los requerimientos, estándares y condiciones de diseño establecidos en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Presidente, ¿lo puedo explicar antes de pasar a la letra B? Sí.
Los condominios tipo A y tipo B, aquí hay un matiz de diferencia con la ley vigente. A ver, el condominio tipo A sigue siendo el mismo. El condominio tipo A, para simplificar el análisis, digamos que es el edificio, un edificio que está en un terreno de dominio común. No hay propiedad sobre el suelo exclusiva, ¿ya? El suelo es común a todos y uno tiene una propiedad exclusiva sobre unidades, ya sean departamentos, oficinas, estacionamientos, bodegas, pero el suelo es común a todos, ¿ya? Entonces hay un terreno de dominio común. Ese es el condominio tipo A. Puede haber más de un edificio. Aquellos condominios que tienen, por ejemplo, 2 edificios en un terreno común. No es que sea un edificio necesariamente, puede haber más de un edificio. Pero el terreno siempre es común a todos los copropietarios, ¿ya? En cambio, en el condominio tipo B, uno tiene que asociarlo más bien al condominio de casas, ¿ya? También hay condominios tipo A de casas, pero eso es una rareza. Pero el condominio tipo B es aquel en que uno es dueño de un sitio, con patio, etcétera, donde está emplazada su casa. Y lo que hay en común no es el terreno común, o sea, hay un terreno común que son las vialidades, las áreas verdes, etcétera. Esos serían los terrenos o los bienes comunes. Adicional, no solo terrenos comunes y bienes comunes, servicios comunes, etcétera. ¿Ya? ¿Qué pasa con el condominio tipo B en la actualidad? Que no tiene esta exigencia del sitio urbanizado, ¿ya? Y hay una discusión ahí con el reglamento de la ley, así que hasta dónde tiene que estar urbanizado el condominio tipo B, y lo que busca precisar la ley es que el condominio tipo B no basta con que el acceso al condominio esté urbanizado, que podría ser una de las interpretaciones. Tengo un condominio de 100 casas y está urbanizado porque el acceso al condominio tiene agua potable, pero para adentro no están ejecutadas las obras. Lo que busca esta modificación es ser un poco más exigente en ese sentido, y el condominio de sitios urbanizados tiene que tener un proyecto de urbanización que permita que en cada uno de los sitios resultantes en ese condominio se pueda después construir, se pueda edificar, ¿ya? Que por lo tanto quien se compra un sitio en uno de estos condominios, cuando requiera construir ahí, tenga el agua potable en su sitio, tenga electricidad, tenga las vías pavimentadas, y no que sean obras por ejecutar que quedan pendientes, ¿ya? Entonces por eso habla de condominio de sitios urbanizados y no simplemente de condominio de sitios. Entonces ahí hay una diferencia y una exigencia adicional que está poniendo esta ley. Por eso habla este permiso de urbanización que contemple estas obras. Y habla de obras de urbanización en el espacio público existente o afecto a utilidad pública, que es donde aparece que, por ejemplo, el terreno está afecto a un ensanche de una vía o una apertura. Bueno, esas van a ser obras que se van a ejecutar en algo que se va a transformar en un bien nacional de uso público. Pero también obras interiores del condominio, que son, ahí dice, obras interiores complementarias de carácter colectivo y dominio común. Estas son las típicas vialidades internas de un condominio. Esas no son bienes nacionales de uso público, pero son obras interiores de urbanización que complementan las obras de urbanización en el espacio público y que se constituyen como un bien común. Esa es la idea del condominio tipo A y tipo B. Aquí está solamente enunciado, después hay otros artículos y lo hemos visto cuando votamos otros artículos respecto de cómo aplica la diferencia, pero se mantiene esas categorías. No sé si alguien tiene alguna observación. Yo tengo una pregunta. Diputado. ¿Por qué en el caso de los condominios A dicen que condominio en el que se atribuye dominio exclusivo sobre las unidades que forman parte de una o más edificaciones? Y aquí viene mi duda, existente, o sea, recepcionadas por el municipio, o con permiso de edificación otorgado. ¿Está haciendo esa diferencia? ¿Eso es lo que se pretende hacer? O sea, cuando habla de existente, que tienen recepción municipal, ¿a eso se refiere? Y quieren además incorporar aquellas que, aunque no están recepcionadas, tienen permiso de edificación, aunque no han sido recepcionadas. ¿Esa es la sutileza que quieren hacer? Sí, lo que pasa es que este se vincula con el artículo, diputado, por su término presente le contesto al diputado Urrutia, tiene que ver con el artículo 49, si no me equivoco, que es el de constitución del régimen de copropiedad, y lo que busca acá es que el condominio tipo A uno lo podría constituir respecto de algo que está con permiso de edificación, que todavía no tiene recepción, ¿ya? Pero para determinados efectos se acoge al régimen de copropiedad y, por ejemplo, se pueden firmar promesas ya sobre esas unidades, porque hay una unidad que está identificada en un permiso de edificación y que está acogido al régimen de copropiedad, que tiene un reglamento de copropiedad, pero después eso tiene que terminar se termina de perfeccionar con la recepción de las obras. ¿Qué significa eso? Que las unidades de ese condominio no se pueden vender si es que no se ha efectuado la recepción definitiva. Pero sí el proyecto podría acogerse a copropiedad antes de la recepción definitiva para poder
ir avanzando con otro tipo de tramitaciones, como por ejemplo la firma de promesas de compraventa sobre esas unidades. Pero la venta propiamente tal se tiene que hacer con la recepción. Si no me equivoco, voy a ir al artículo 49 para mostrar. O era por aquí cerca, a ver, aquí. Podrán acogerse al régimen de copropiedad inmobiliaria los predios con edificaciones existentes o con proyectos de edificación aprobados, así como los predios de sitios urbanizados o con proyectos de urbanización para condominio tipo B aprobados. Con todo, en el caso de los predios con proyectos de edificación o de urbanización aprobados, para acogerse al régimen, se deberá dar cumplimiento a lo establecido en el 136 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones respecto a las obras de urbanización en el espacio público existente o afecto de utilidad pública, y además, la enajenación de las unidades solo podrá efectuarse una vez recepcionadas por la Dirección de Obras, las obras de edificación y o de urbanización de la unidad o sitio que se enajena. Esto sin perjuicio de que el certificado que declare el proyecto acogido al régimen de copropiedad inmobiliaria permita la reserva o suscripción de contratos de promesa de compraventa respecto a las unidades enajenables, siendo aplicable lo dispuesto en el artículo 138 bis, que es los seguros que hay que tomar para garantizar esos pagos que se reciben contra las promesas de la Ley General de Urbanismo y Construcción. Entonces se complementa con este artículo, ¿ya? Se pueden acoger a copropiedad con solo el permiso y mientras se está ejecutando, pero la enajenación de las unidades requiere que las obras estén recepcionadas o recibidas en el territorio. Ya está instalada esa palabra recepciona que no existe en verdad. Es lo mismo. Sí, pero recepcionada, bueno, no sé, yo creo por algo Word la marca como... Oye, ¿puedes volver? Ahí también hay un problema de reacción, obras, pero bueno, después lo veremos eso. Pero puedes volver al... Es el que estábamos leyendo, el artículo primero, letra C. ¿No quedaría mejor diciendo que en vez de existente, porque existente puede ser una obra sin permiso y sin recepción? Entonces, una obra o un proyecto recepcionado, recibido, como queramos llamarlo, pero que quede constancia que es un proyecto que cumple con toda la ley, con recepción municipal o recepción definitiva. Con recepción definitiva o con permiso de edificación otorgado. Para los efectos de lo establecido en el artículo que tú acabas de señalar. Sí. Lo que pasa es que aquí estamos definiendo nomás, o sea, tipo de condominio tipo A, ya, pero a ver cómo lo... Déjame pensar. El diputado García está pidiendo la palabra, presidente. Por favor, diputado García. Uy, parece que quedó congelado. Algo pasó. Ahí está. Diputado, ¿de su audio usted? Por favor, del audio usted, porque yo no puedo. ¿No? ¿Ahora? Sí, ahí. ¿Me escucha? Sí. A ver, una pregunta para Gonzalo, presidente, donde dice recepcionadas. La pregunta es si en ese condominio hay más de una casa, tienen que estar todas recepcionadas para poder hacer las cosas, porque puede ser que una casa no esté recepcionada porque se trazó, no tenga la construcción, y dentro del condominio hay bares que ya están terminadas. Por eso yo no pondría en plural, pondría en singular, recepcionada. O sea que cada casa o edificio pueda ser recepcionado cuando esté terminado, lógicamente, cumpliendo los requisitos. Pero si esperamos que tenga que estar todo el condominio terminado, no se va a poder recepcionar prácticamente nunca. Basta que una persona no haga una casa y ahí queda todo parado. No sé, es una duda que tengo, así que si Gonzalo Casintúa me la puede aclarar, le agradecería. Gracias, presidente. Muchas gracias a usted. A ver, aquí en el condominio tipo A estamos hablando de edificaciones donde están todas las unidades en un terreno común. Ya este no es el de las casas en sitios, ¿ya? Por lo tanto, aquí con recepción definitiva creo que es pertinente porque es la recepción de la edificación donde están todas las unidades, básicamente la recepción del edificio donde están todos los departamentos u oficinas o lo que sea. Aquí con permiso de edificación otorgado conforme a lo dispuesto en el artículo 49, pero quería ir al 49, que es donde estaba la palabra recepcionadas, y hacer una diferencia, porque ahí distingue de que están recibidas las obras de urbanización
no era el 49, era el 48, perdón. Podrán acogerse al régimen, ya con todo, en el caso de los predios con proyectos de edificación o de urbanización aprobados, para acogerse al régimen deberán cumplir 136 respecto a las obras de urbanización, y aquí. Y además, la enajenación de las unidades solo podrá efectuarse una vez recepcionadas por la Dirección de Obras las obras de edificación y o de urbanización de la unidad o sitio que se enajena. Entonces, pero ahí dice recepcionadas. Sí, pero quizás, sí, le entiendo el punto, no sé si quizás haya que hacer alguna precisión acá, pero apunta que si lo que se está enajenando es un sitio urbanizado, lo que tiene que estar recibido son las obras de urbanización del sitio, ¿ya? No la recepción de las edificaciones, porque lo que se está enajenando son sitios urbanizados, eso es lo que hay que acreditar. Entonces se le aplicaría a la enajenación de sitios urbanizados la parte que dice recepcionadas las obras de urbanización del sitio que se enajena. Si me están enajenando un sitio con vivienda, porque también existen los loteos con construcción simultánea, o sea, los condominios con construcción simultánea, que no me están enajenando solamente un sitio, sino que un sitio con una vivienda. Entonces, bueno, si me están vendiendo un sitio con vivienda, tienen que estar recibidas tanto las obras de urbanización del sitio como la vivienda. Por eso dice I.O. ¿ya? Pero si lo único que me están enajenando es un sitio urbanizado, lo que tiene que verificar el director de obra no el director de obra, lo que debe verificarse para la enajenación de esas unidades de sitio urbanizado es que estén ejecutadas las obras de urbanización del sitio. Quizás hay que separarlo con un punto para que no queden en una sola frase, porque claro, quedaron las dos cosas mezcladas, digamos. La enajenación de la unidad solo podrá efectuarse una vez recepcionada por la dirección de obras, las obras de edificación y o de urbanización de la unidad o sitio que se enajena. Quizás ahí se pueden separar en dos frases distintas y eso ayuda a la comprensión de la norma. Porque por algo el diputado llega a esa conclusión, porque genera esta posibilidad de que el sitio, si hay otras viviendas y no están recibidas las viviendas, me va a dificultar la enajenación del sitio. No es la idea. No sé si con eso respondo a su pregunta. Sí, está bien, por eso que me gustaría que quedara claridad, porque conozco varios casos que están las casas hechas y un señor tiene la casa media y le dicen no podemos entregarle el sitio ni nada porque tiene que estar terminado el condominio. Claro, es que las obras de urbanización del condominio tienen que estar terminadas. No, pero es que Gonzalo, las obras estamos de acuerdo, porque sin urbanización no puede hacer nada, pues, sin agua, sin luz, claro. O sea, eso sí, pero las otras viviendas... vías de acceso no puede hacer nada. Pero por eso, eso está bien, pero de ahí para adelante que cada uno sea individualmente que la recepcione su vivienda, por decirte algo. Sí, claro, esa es la idea, que uno compre un sitio urbanizado y después el permiso de edificación para hacer la vivienda en mi sitio, bueno, eso ya es un problema individual. Sí. Correcto. No sé si eso incide en el artículo primero. Voy a volver para allá. Porque aquí habla de condominio de sitio urbanizado, se atribuye dominio sobre los sitios en que se divide, estén edificados o no. ¿Ya? Entonces ahí eso también se vincula con lo que está diciendo usted, diputado. Así es. Lo relevante no es que estén edificados, lo relevante es que tengan estas obras de urbanización, es que estén urbanizados. Está bien, estamos de acuerdo. Usted me dice, presidente, si sigo o si alguien tiene alguna otra... Ya, con la letra D. D. Condominios con diferentes sectores o edificaciones colectivas. En caso de condominios que contemplen diferentes sectores o edificaciones colectivas, sea que se emplacen en el mismo terreno de un condominio tipo A o en sitios de dominio exclusivo de un condominio tipo B, el reglamento de copropiedad podrá establecer los derechos de las unidades sobre los bienes comunes del respectivo sector o edificación colectiva separadamente de los derechos sobre los bienes comunes de todo el condominio. Lo anterior puede implicar la constitución de una o más subadministraciones o la posibilidad de que cada sector o edificación colectiva convoque a sus propias asambleas de copropietarios, con el objeto de adoptar decisiones respecto a los bienes comunes que forman parte del mismo. Con todo, los propietarios de un determinado sector o edificación colectiva no estarán facultados para aprobar modificaciones que pudieran afectar los derechos de los otros propietarios que forman parte del condominio, especialmente cuando se trata de proyectos que se ejecutan en un terreno de dominio común y bajo un único permiso de edificación que contempla recepciones parciales. En caso de que el propietario primer vendedor, titular del permiso, sea quien requiera modificar el proyecto, deberá dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 61 de esta ley
y no podrá modificar los derechos correspondientes a quienes han adquirido unidades en el condominio, tanto en sus bienes de dominio exclusivo como en los bienes de dominio común ya recibidos y que han pasado a formar parte del patrimonio de los adquirentes. Y aquí usted, diputado presidente, tiene una indicación. ¿Puedes leerla también? Y la diputada Castillo. ¿Quién lo leo yo? Sí, o por lo menos baja... Eso, ahí. Eso. Claro, añaden el párrafo segundo. Claro. ¿Y este es el segundo? No, el segundo es este, acá. Lo agrega aquí entonces. ¿Ahí? Sí. Asimismo, tratándose de un condominio que incluye viviendas sociales, ninguna subadministración podrá adoptar decisiones que vayan en desmedro de la igualdad de condiciones entre las viviendas de carácter social y aquellas que no cumplan con dicha denominación. Lo que pasa es que nosotros acá, estamos abiertos a discutir algunos aspectos de redacción. Por ejemplo, yo sigo teniendo dudas, inclusive cuando hicimos la indicación, sobre la expresión sociales, si es que tiene un sustento jurídico la expresión. Pero el punto es que si, por ejemplo, en circunstancias de la ley de integración, hubiera una misma unidad que tiene distintas administraciones, ¿qué pasa cuando una administración toma decisiones que afectan a vecinos de la otra? Por ejemplo, un muro o algo por el estilo, que finalmente terminan no solo afectando, sino que yendo en desmedro, como dice la indicación. Entonces, creemos que no está de más tener claridad en la misma ley que aquello no se puede, o que se puede anular una decisión de una administración si es que está afectando la calidad de los vecinos de la otra. ¿Se entiende? ¿Puedo opinar? Por favor, eso es lo que queremos. Gracias. Yo le entiendo el punto y lo comparto bastante. Es decir, mi observación puede ser más por la técnica legislativa, si es que debiera ir acá y si debiera ir como algo asociado a subadministración, o si es más bien algo que debiera ser en términos más generales, incluso en el reglamento de copropiedad, porque son decisiones que no necesariamente... Gonzalo, ¿sí? Espera un poco, déjame hacerte una pregunta. Ya. ¿Tú crees que este párrafo dice algo que no está contenido en la ley? Primero que nada. Precisa algo que sí está contenido en la ley. ¿Por qué? Porque precisa una disposición que está en el artículo 8 sobre el contenido del reglamento de copropiedad, que dice que no pueden haber disposiciones discriminatorias en el reglamento de copropiedad. No puede haber... No, pero es que esto no es un problema de discriminación. Es un problema de que una decisión que no tenga un fin discriminatorio termine afectando a quienes no pudieron participar de ella por no ser parte de la misma administración. Ninguna subadministración podrá adoptar decisiones que vayan en desmedro. Lo que pasa es que yo puse un muro, como ejemplo un muro, y la palabra muro está cargada por historias muy feas, pero puede ser un muro que no tenga ninguna mala intención como muro, y que de hecho a los vecinos que deciden poner el muro, les viene súper bien el muro, pero afecta a quienes no pudieron participar de la decisión. Es eso. Es en síntesis que las decisiones de unos no afecten a otros. Por eso, pero esa decisión, como usted la está planteando, no es una decisión que tomó una subadministración, es una decisión que tomó una asamblea de copropietarios. A lo que veo es que muchas de esas decisiones no son decisiones de administración, son decisiones sobre disposición de bienes comunes. Por eso creo que no sé si es algo que va en el artículo sobre la precisión de que un condominio que tiene distintos sectores pueda tener subadministraciones. Porque puede que sea un condominio que tenga un solo sector y esta norma es igualmente válida, que no se pueden adoptar decisiones que vayan en desmedro de la igualdad de condiciones entre las viviendas de carácter social y aquellas que no cumplan con dicha denominación. ¿Qué tipo de ejemplos hay de eso? ¿Es como las viviendas sociales no pueden hacer uso de tal bien común? ¿Una cosa así? Que eso sería discriminatorio. Por eso, a eso voy, que esto como que precisaría otras normas que están en esta misma ley, como el contenido del reglamento de copropiedad. Yo creo que es mejor precisarlo. No estoy Ahora viene la segunda pregunta. Precisarlo. ¿Por qué acá o por qué no acá? Porque... Que es donde estabas argumentando y yo te interrumpí. Sí, con objeto de adoptar decisiones respecto a los bienes comunes.
los propietarios de un determinado sector, pero lo que pasa es que lo pone como a continuación de esto, ¿ya? Con todos los propietarios de un determinado sector de edificación no estarán facultados para aprobar modificaciones que pudieran afectar los derechos de los otros propietarios que forman parte del condominio, especialmente cuando se trata de proyectos que se ejecutan en un terreno de dominio común y bajo el único permiso de edificación que contempla recepciones parciales. ¿Qué significa esto? Que si hay pongamos un ejemplo, un terreno que tiene 3 edificios, o que va a tener 3 edificios, ¿ya? Y que ya hago el primero. Ese primer edificio puede ser una subadministración y un sector en sí mismo, con bienes comunes solo aplicables a ellos, porque el ascensor de este edificio solo le sirve a los que viven en este edificio. A los del edificio 3 no le va ni le viene este ascensor. Pero puede que haya una piscina común, o haya un parque, o haya, qué sé yo, cualquier otro bien común, una portería, lo que sea. Eso ya es un bien común que no es solamente de ese sector, es un bien común que es del condominio, ¿ya? Lo que pasa cuando hay estas subadministraciones o sectores es que uno es copropietario de bienes comunes de mi sector y copropietario de bienes comunes del condominio total. Por lo tanto, lo que se adopte en estas asambleas del sector 1 no puede afectar a los del sector 2 y el sector 3. Por lo tanto, poner un muro en la mitad del condominio sí afecta. Y no sé si eso afecta a cualquiera, sean viviendas sociales o no sean viviendas sociales. Es una precisión, no digo que esté mal. Creo que va en la misma línea de otras normas, que es que el reglamento de copropiedad no tenga normas discriminatorias y que el comité de administración tampoco adopte medidas que sean discriminatorias. No me acuerdo cómo lo dice, pero el artículo 35, si no me equivoco, por ahí. Nicolás. Presidente, si no me equivoco, en el artículo 23 está la misma indicación, creo que en términos muy similares, y a mi juicio creo que es más prudente y pertinente que quede en ese párrafo que habla de la subadministración. De nuevo, por favor. En el artículo 23. Acá lo puso. Sí, ahí te lo pasaste, un poquito más atrás. Claro. ¿O no? Sí, claro, pero es que no puedo hablar del 23 sin no me lo sé de memoria. Entonces, si mencionamos el 23, tengo que leer el 23. El reglamento pero está redactado con los mismos, es casi en términos un poco similares a lo que está en el artículo primero. Creo que a lo mejor es más pertinente que quede en este artículo que habla de las subadministraciones para precisar en el fondo lo que señalaba Gonzalo. Dame un minutito, porque al no tener uno, el comparado va a la siga del reglamento de propiedad de la Asamblea podrán establecer. Diputado Urrutia. Está silenciado, diputado Urrutia. Ahí sí. Ahí sí. La indicación que hace el diputado Vinter Castillo y Girardi es la misma, la que hace para el artículo 23, que la que estábamos debatiendo recién. Es prácticamente la misma, y la reacción es casi idéntica. Por lo tanto, a mí me parece además que esto debería quedar definido en donde están los derechos y deberes de la subadministración. Ahora, yo también me pongo no solo en el ejemplo del muro. Por ejemplo, de repente hay decisiones que puede tomar una subadministración. Por ejemplo, colocar un letrero de publicidad colgando de uno de los muros, que obviamente es para rentar o para darle beneficio a ese edificio. Ahora, esa decisión no estoy tan seguro que tenga que ser, de acuerdo a la redacción, una decisión solo de la subadministración. Podría ser del condominio total. Y eso va a generar una diferencia, porque los que pusieron el letrero de publicidad en uno de los 3 edificios, volviendo al ejemplo que hizo Gonzalo, van a recibir una renta por ese letrero de publicidad y los otros 2 no. Eso genera una diferencia. Pero uno podría decir, mire, bueno, pero que esa gestión la hicieron los del edificio 1. Por lo tanto, tienen que recibir ese ingreso, salvo que esa decisión signifique algún grado de contaminación acústica, visual o otro tipo que puede afectar los derechos de todo el condominio. Entonces ahí es donde tengo dudas si un simple letrero, un lienzo, por ejemplo, de publicidad que cuelga de uno de los muros y que puede tener iluminación o no, afecta
la puede tomar una subadministración o no. Me estoy imaginando el ejemplo que hizo Gonzalo, de 3 edificios en un mismo terreno, en que el edificio 1 hace el negocio, se le ocurre para mejorar, ¿no es cierto?, los ingresos de ese edificio, y con eso van a pintarlo, van a hacer cualquier cosa, pero otros 2 no lo van a poder recibir. Entonces ahí veo también, independientemente del comentario que hice inicialmente, que a mí me parece que esto debería quedar en el artículo 23 como parte, pero también me estoy imaginando la otra situación que acabo de plantear. Nicolás o Gonzalo, no sé quién está manejando esto, ¿pueden ir al 8? Sí. Diputado, aprovecho de... Sí, por favor. Yo creo que la idea que hay detrás de esa indicación, la central, es que no se puedan adoptar decisiones o tomar acciones que hayan en desmedro. Y esa adopción de decisiones puede ser de la asamblea de copropietarios, del comité de administración, del administrador o del subadministrador. Entonces, esa regla debería ser aplicable a todos los niveles de toma de decisión. Cuando queda en un artículo sobre la subadministración, pasa lo que dice el diputado Urrutia, que da la sensación de que los otros que toman decisiones sí pueden o no se rigen por esa norma especial. Entonces, quedar establecido solamente para una subadministración esa restricción, queda extraño, porque yo le reconozco el principio, y me parece que el principio es súper razonable, decir, oiga, y concuerdo plenamente porque tiene mucho que ver con los proyectos de integración social. Hay viviendas con subsidio y otras sin subsidio, o de distintos tipos de subsidio, entonces que no hayan decisiones al interior de un condominio que afecten la igualdad entre ese... no sé si me sigue con el punto. Sí, claro. Usted me pide ir al octavo. Ahí está. Deberán acordar un reglamento de propiedad de acuerdo a esta ley sobre el reglamento de las características propias del condominio, el que observa primeramente las normas. No, pero por ejemplo aquí la letra B, imponerse las limitaciones que estimen convenientes siempre que no sean contrarias al ejercicio legítimo de cualquier otro derecho y de las disposiciones legales. Ahí no podría decir, ok, puedo imponerme las limitaciones, pero no puedo afectar... No, claro, pero yo prefiero que quede no como un asunto del reglamento, sino como un marco general de la forma en que se toman decisiones. Y mi idea de por qué, de que estuviera inmediatamente después de donde dice, de donde establece las subadministraciones, es para que quede como un principio de las subadministraciones, porque de hecho después repetimos la misma idea en el 23. Por eso, pero queda restringido a la subadministración. ¿Y qué pasa con los otros niveles de decisión? Los otros niveles de decisión debieran tener una regla equivalente, porque si no significa que la asamblea de copropietarios no necesita regirse por eso, que me parece ¿Pero muy ustedes creen que eso se arreglaría si es que lo corremos al 23? No sé si es el 23, sinceramente. Creo que quizás es otro artículo de norma general de toma de decisiones. Más vinculado al reglamento general de la comunidad. El primero es el reglamento de copropiedad. Ahí es donde uno en primer lugar debiera decir, oiga, no pueden haber decisiones que vayan en desmedro de la igualdad de condiciones entre las viviendas de carácter social y aquellas que no cumplan con dicha denominación. Ponerlo como declaración de principio en el reglamento de copropiedad ya es muy relevante. Porque cualquier cosa que implique modificación por parte de la asamblea podría ser probablemente una modificación del reglamento de copropiedad, pero también podrían ser acuerdos de la asamblea que no requieran modificar el reglamento de copropiedad. Otros serían los artículos sobre la adopción de acuerdos por la asamblea. Dejarlo instalado ahí. Después en las decisiones del comité de administración, en las decisiones del administrador, en las decisiones del subadministrador. Entonces, ya que son tantos los niveles, quizás tiene que quedar en una norma general aplicable a todos. No sé ahora dónde. La voy a... ¿Cómo se...? Claudia, estamos citados hasta las 4:30, ¿o no? 4:30. Sí, presidente. Ya, entonces la voy a dejar pendiente para reagregarla en otro artículo, ¿ya? Pero no me digan después que está fuera de tiempo la indicación, pues está ahí desde el principio. ¿Y entonces qué hacemos? Diputado Urrutia. Es que usted hizo 2 indicaciones muy parecidas, entonces yo primero había dicho que era conveniente ponerla en el artículo 23, donde estaban definidas las atribuciones de los subadministradores, pero le encuentro toda la razón a lo que acaba de decir Gonzalo. Esto debería estar en el primer nivel y abarcar a los 4 niveles jerárquicos, por llamarlo de alguna manera, que están en un condominio. No pueden haber decisiones que vayan desmedro de la igualdad de condiciones entre viviendas de carácter social
y las otras del condominio. Por lo tanto, hay que ver el artículo donde lo incorporamos, pero es el mismo artículo que usted puso en el 23 y acá, pero a nivel general de la ley. Tiene que ser un principio. Un principio. Que también una posibilidad para que le dé una vuelta a diputado, si quiere después lo conversamos con más detalle, pero una opción también es aprovechar el título especial de los condominios de viviendas de interés público para instalar ahí algún artículo que no es necesariamente de condominios completos de viviendas de interés público, pero que haga la precisión ahí, donde reconociendo este tipo de vivienda especial, diga, bueno, y cualquier condominio, no solo los condominios de vivienda de interés público. Tengo dudas porque este es un principio que es un principio general de la forma en que se toman decisiones, no de la forma en que nos relacionamos entre distintos tipos de vivienda. Estoy de acuerdo. O sea, es más general aún. Pero creo que hay que buscar el lugar. Yo lo voy a conversar lo vamos a conversar con la diputada Castillo y con la diputada Girardi para ver dónde es mejor. Me gusta la propuesta del diputado Urrutia, que esté como un principio que se aplique a todos los niveles. ¿Alcanzamos a votar algo o...? El artículo primero, pero con esta indicación, no sé. No. No va a estar en el primero. Entonces ¿Cómo? la retira de acá, presidente. Está la diputada, sí. Sigue vigente la del 23. O podrían hacer un artículo nuevo por ahí, por ver dónde puede ir. Claro. Como un Primero- principio, un artículo nuevo. Votemos el primero, presidente, ¿le parece? Me parece. Entonces la retira de acá. Ya por fin, Por ahora. Por ahora, sí. Si estamos de acuerdo, el principio es bueno. ¿Estamos de acuerdo? Sí. La diputada Pero- Castillo está pidiendo la palabra, presidente. Sí, diputada Castillo. Ahí. Sí, presidente, yo también estoy de acuerdo con retirar la indicación, en el entendido que tenemos un preacuerdo en poder incorporar este principio en otra parte de la ley, pero me cabe la duda reglamentaria porque esta indicación también es de la diputada Girardi y ella no está presente, entonces no sé cómo sea reglamentariamente cómo podemos salvar ese punto. Entonces dejémosla pendiente en vez de retirada. O habría que rechazarla derechamente o obtenerse, no sé. O habría que pedirle a la diputada Girardi, por intermedio suyo, presidente, yo puedo tratar de ubicarla a ver si la retira. Presidente, pero... Para no darla por presidente, rechazada, digo yo, pues si no hay que Sí, rechazarla. diputado Urrutia. ha existido en la discusión de esta ley, hemos tenido fair play. O sea, Sí. yo creo que hay acuerdo en incorporar en otro lugar, como un principio básico de la ley, en la indicación de ustedes. Así que yo no veo que haya De ninguna hecho, dificultad. vamos a dejarla en un mejor lugar. Claro, para ponerlo en un lugar más adecuado. Nada más, es la única... y algunas precisiones a lo mejor en la redacción, pero... Yo estoy de acuerdo, pero El retiro es el punto. tengo la duda como reglamentaria, nomás, solamente. Claro, para Así el que- retiro, presidente, a través suyo, para el retiro necesito, claro, la autorización de los tres. Pero como le digo, lo que podemos hacer, como estamos en estos tiempos, no necesito autorización por escrito, no me la va a poder dar. Pero basta que yo me trate de comunicar con ella y que me diga que sí, que la retiro, le explico que la vamos a poner que va a ser considerada. Ad referéndum, votemos ad referéndum, con la indicación retirada. Eso. La votemos. Vamos a votar, presidente, va a pedir unanimidad. Voy a pedir la unanimidad para el artículo primero, Ya. ¿Todos de acuerdo? con las indicaciones que ya hemos votado, por supuesto. Sí, no, la indicación está lista. ¿Estamos? Sí, presidente, estamos. Ya. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias a todos. Ya. Diputado, y de repente es esto, diputado Winter, Sí, sí. eso en algún otro lugar. No se podrán adoptar decisiones. Y ahí lo deja decisiones quien tenga que tomar esa decisión, pues, a todo nivel. Hay que buscarle el lugar indicado. Ahí le voy a dar una vuelta también. Ya. Hasta luego, nos vemos el miércoles.
Chao, chao. No, nos vemos, que estén bien.